Hola, ¿qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos, jornada de lunes. Le invitamos a que se quede con nosotros con la señal de Cuba Visión Internacional. Listos para presentar otra emisión de Noticias.cu y lo hacemos en titulares. Dirigente cubano Roberto Morales Ojeda recibió a delegación china que participará en coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro. Presidentes de asambleas municipales del Poder Popular evalúan problemáticas sociales en Cuba. Compañía infantil cubana La Colmenita rinde tributo al líder histórico de la revolución, Fidel Castro, por su centenario. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, doctor Roberto Morales Ojeda, recibió la víspera al compañero Liu Huaxin, jefe del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, al frente de la delegación del gigante asiático que participará en el primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro. Durante el encuentro, el dirigente cubano trasladó un afectuoso saludo del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez al dirigente partidista chino y al resto de los visitantes. Morales Ojeda recibió a Liu Huaxin en la sede del Comité Central del partido. Le agradeció la asistencia de la amplia delegación china al coloquio dedicado a Fidel en su centenario a efectuar del 10 al 13 de agosto en el Palacio de Convenciones de La Habana. Quiero destacar el excelente estado de las relaciones entre nuestros dos partidos y convencido de que la visita suya permitirá continuar profundizando en lo que desde el punto de vista político podemos seguir desarrollando para que ambos partidos puedan seguir fortaleciendo no solamente los vínculos interpartidistas, sino también económicos y comerciales como piedra angular. El miembro del Buró Político reiteró la felicitación al Partido Comunista de China por el aniversario 105 de su fundación en julio de 1921. La visita suya y de la delegación que lo acompaña se realiza en un momento de máxima complejidad para nuestro país a partir del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y del cerco energético que nos ha impuesto las órdenes ejecutivas a partir de enero de este año. El secretario de Organización del Comité Central calificó al bloqueo como un castigo colectivo y acto de genocidio. Realmente traslada la presencia de la delegación, el respaldo a nuestro pueblo, a nuestro partido, a nuestro gobierno, del partido, el gobierno y el pueblo chino. Morales Ojeda afirmó que en Cuba no estamos cruzados de brazos. La dirección del partido, junto al Estado y al gobierno, y especialmente junto al pueblo, saldremos de esta compleja situación, sobre todo contando con la solidaridad y la amistad de países amigos y hermanos como el China. Por su parte, el miembro del Comité Central del Partido Comunista de China y jefe de su departamento internacional, Liu Huaxin, señaló que los nexos bilaterales son la piedra angular de las relaciones entre los dos países. Previo a ese encuentro, el distinguido visitante se reunió con el miembro del Comité Central del partido y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales, Emilio Lozada García, con quien intercambió sobre aspectos de interés para ambas organizaciones. Precisamente Cuba Visión Internacional se encuentra en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde está siendo inaugurado el primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro en el año del centenario del líder histórico de la Revolución Cubana. En próximos noticieros espere más detalles. Y lo anunciábamos en titulares, para evaluar la marcha de las transformaciones económicas y sociales en los territorios del país, así como el enfrentamiento a problemáticas como la calidad de los servicios en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, se realizó un encuentro de trabajo entre los 168 presidentes municipales del Poder Popular en Cuba y el titular del Legislativo. Con la información para Cuba Visión Internacional, la periodista Isabel Díaz González. Veamos.
La unidad es nuestra mayor fortaleza y garantía de victoria, afirmó el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, al iniciar el encuentro de trabajo. Mediante videoconferencia, acompañado por la dirección de la Asamblea Nacional y de directivos de las comisiones parlamentarias, insistió en que el movimiento de masas es la base de la participación ante un desafiante escenario en el país como resultado del recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Resaltó además las motivaciones que representan el centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en este 2026 y los 50 años del sistema del poder popular como inspiración para fortalecer la unidad y la participación ciudadana en Cuba. Evaluaron cómo el Consejo Popular y la circunscripción constituyen un escenario clave para la implementación y desarrollo del movimiento popular participativo Mi Barrio por la Patria, donde se materializa la acción comunitaria y el acompañamiento a la labor de los delegados. La reunión, en la que también participaron gobernadores provinciales, abordó con prioridad las estrategias para enfrentar desde estos órganos problemáticas como las indisciplinas sociales, los precios especulativos a productos de primera necesidad, en defensa de la calidad de los servicios básicos de la población y a partir de la aprobación de las transformaciones económicas y sociales en el país. Es imprescindible la asimilación, la preparación de cada una de estas transformaciones por las direcciones de las asambleas municipales. Y cuando digo direcciones de las asambleas municipales, incluyo presidente, vicepresidente, secretario, los funcionarios, los presidentes de las comisiones permanentes de trabajo, sean o no profesionales, los presidentes de los consejos populares, porque de ahí depende cómo nosotros logremos hacerle llegar a nuestro pueblo cuál es su papel en estas transformaciones. En el encuentro analizaron de igual manera las directivas del plan y el presupuesto definidas para el 2027 en Cuba, en coherencia también con las transformaciones económicas y sociales. Isabel Díaz González, Cuba Visión Internacional. Le propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros con la señal de Cuba Visión Internacional. Primer Coloquio Internacional Fidel, Legado y Futuro. Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, del 10 al 13 de agosto de 2026. Convocan el Centro Fidel Castro Ruz de conjunto con instituciones académicas y culturales cubanas. Un encuentro para recordar al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio. Foro para dialogar desde el pensamiento de Fidel sobre los desafíos contemporáneos. Primer Coloquio Internacional Fidel, Legado y Futuro. Ya volvemos. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que también marcan la agenda informativa en Cuba, y comenzamos nuestro recorrido web por el sitio Cuba Sí. Ellos informan en titular, lo pueden ver en pantalla. La Colmenita rinde tributo a Fidel por su centenario y ampliamos esta información. La Colmenita rindió homenaje al líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruz en el año de su centenario desde el Teatro Martí de La Habana, tras la clausura de la Cuarta Asamblea Continental ALBA Movimientos. En la actividad participaron representantes de organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST por sus siglas, de Brasil, y la Brigada Juan Luis Rivera de Puerto Rico, entre otros. La velada estuvo marcada por la participación del cantautor cubano Silvio Rodríguez, quien interpretó las canciones En Busca de un Sueño y Mi Unicornio Azul. Bajo la dirección artística de Alberto Tin Cremata, la compañía infantil se convirtió en un campamento de pioneros exploradores para homenajear al hombre que consideró la exploración como su primer deporte. Pasamos a otras noticias. Prensa Latina informa en titular: amigos de India donan medicinas a hospitales de Cuba. Y ampliamos también este titular: una delegación de varias organizaciones sociales de India viajó a Cuba con una donación de medicamentos para los hospitales cardiovascular y oncológico de la nación caribeña, de acuerdo con fuentes diplomáticas. La segunda secretaria de la misión de Cuba en el país surasiático, Guadalupe Frometa, despidió a los amigos del país antillano. En India permanece activa una campaña dirigida a la recolección de ayuda para la nación caribeña y en homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el año de su centenario. Como parte de ello, del 13 de agosto al 25 de noviembre,
Se desarrollarán actividades en varios estados de la nación surasiática, como la exposición de fotografías de Fidel, así como eventos culturales y también deportivos. Ya con esta información ponemos el punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les sugiero hacer una segunda pausa informativa. Quédese en sintonía, que al regreso tendremos más información. Volvemos y lo hacemos con más noticia. Cuba recibió 387.591 visitantes internacionales entre enero y junio del año 2026 del presente año, lo que representa apenas el 39,3% de los que llegaron en el mismo periodo del año anterior, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Más detalles en el siguiente reporte. La mayor de las Antillas cierra el primer semestre del año con el arribo de 699.878 viajeros, que representan el 51,3% respecto a igual periodo del año 2025, lo que equivale a unos 664.522 viajeros menos. De ellos, la disminución más notoria se produjo por parte de los procedentes de Canadá, la comunidad cubana en el exterior y los viajeros de la Federación Rusa, así como los de Estados Unidos. En medio de un panorama adverso para la industria turística cubana, la voluntad de seguir fortaleciendo los vínculos comerciales con agencias, turoperadores y aerolíneas de la región, así como el proceso de actualización económica que impulsa el país, abre nuevas perspectivas para una industria golpeada por el recrudecimiento del bloqueo económico financiero impuesto por Estados Unidos hacia nuestro país. Cuba seguirá recibiendo a sus visitantes con la hospitalidad, el cariño y la seguridad que siempre la han distinguido, un compromiso que permanece intacto en uno de los destinos más atractivos del Caribe. Fue un reporte de Amé González para Cubavisión Internacional. Y con este reporte finaliza nuestra emisión de Noticias.cu. Quédese en sintonía con nuestra señal, la de Cubavisión Internacional, para que conozca ahora del apasionante mundo de los deportes. Hoy con Hernández Luján y también Arián Alejandro. Soy Yablén Arévalo. A nombre de todo el colectivo le deseo una excelente jornada. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Desde La Habana, Cuba, les saluda Hernández Luján y esto es Zona Deportiva, un recorrido informativo por la actualidad deportiva de Cuba, que ya estamos comenzando presentando a Arián Alejandro. Bienvenido, el saludo, amigo mío. Un placer. ¿Cómo te anda? Todo bien. Un buen fin de semana para cerrar los Juegos Centroamericanos. Gracias por iniciar la semana acá con nosotros en el estudio, porque precisamente estamos cerrando los Juegos Centroamericanos del Caribe que concluyeron en la jornada de este sábado y donde Cuba, en una actuación un tanto... No quisiera utilizar la palabra contradictoria, porque... Bueno, se quedó por debajo. Tercer lugar, como era esperado, como estaba pronosticado en el medallero. Sin embargo, sí, el medallero, que era tratar de llegar a unas 67 medallas de oro, que fue el pronóstico inicial, se queda muy por debajo con 51 títulos para nuestra delegación. 51 títulos para nuestra delegación, Luján, y también hay que tener en cuenta algo importante, que es las 41 medallas preseas globales menos que hace 3 años. Sí. No solo son los 23 oros menos, que fueron 74 por 51, sino 41, 196 por 155. Hablamos de un
de crecimiento notable, que no se refleja solo de San Salvador a Santo Domingo, que se va reflejando en los últimos 12 años desde que Cuba fue por última vez primero en Juegos Centroamericanos en Veracruz 2014. Bueno, yo le diría que va más atrás, porque por algo dejó de ser primer lugar. Claro. Es decir, esto es algo que hemos estado comentando reiteradamente en nuestros espacios, es que durante todo este siglo y más, incluso terminando el pasado, constantemente en juegos múltiples centroamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos, el deporte cubano ha ido retrocediendo en títulos y total de medallas. Por eso se perdió el primer lugar en los Juegos Centroamericanos, por eso se perdió el segundo lugar en los Juegos Panamericanos, que ya somos sexto, séptimo. Exacto. Y por eso las actuaciones en los Juegos Olímpicos son cada vez más son lejanas. dignas, pero ya no alcanza el nivel de otras ocasiones. Exacto. Y estoy de acuerdo con usted, pero le enfocaba de Veracruz a la fecha porque es, digamos, la nota más llamativa, es decir, las distancias más notables de un juego a otro. Porque es verdad que íbamos perdiendo medallas, pero nos sosteníamos en un entorno promedio. En Veracruz fueron 123 de oro, ya en Santo Domingo, 12 años después, 51. Estamos hablando de 72 medallas de oro menos. En Veracruz fueron 256 en el global. Estamos hablando de casi 100 menos, 99 menos, 12 años después. Eso habla de múltiples factores que todos los conocen, la pérdida de atleta en masa, la situación compleja del país para bases de entrenamientos dentro y fuera de muchas disciplinas, Luján, que ojo, son disciplinas importantes porque no solo es para deportes que están en menos foco, que aún así brillan como el hockey, que hay que aplaudir los hechos hockey con esos dos títulos para los hombres y para las mujeres, pero la lucha, por ejemplo, que es un deporte que va alando a las delegaciones cubanas, fueron pocos los luchadores que pudieron tener base de entrenamiento fuera de Cuba. Oscar Pino, uno de ellos, 2 meses en China. El resto, la mayoría entrenando en Cuba. Entonces eso también es un poco el reflejo. Y hay algo que a mí me puede poner a pensar una interrogante, Luján, de cara a 4 años, 2030. Ya se ha hablado que Caracas, Venezuela, quiere ser sede de esos Juegos. Y la preocupación y la interrogante es la siguiente. Sobrepasa a Cuba. Sobrepasa a Cuba, pierde Cuba el tercer lugar, porque ahora fueron solo 2 títulos los que apartaron a Cuba de Venezuela, 51 por 49. Le digo, hoy la respuesta, como está la situación, claro. Sí lo sobrepasa. Sí pierde el tercer lugar Cuba. Estamos claros. Y cuidado con Dominicana, que aunque no sea sede, continúa con crecimiento sostenido en 4 años. Exactamente. Y eso también es evidente, porque, señores, el crecimiento de Venezuela ha sido exponencial. Fue el segundo país con más bronces después de México. Fueron más de 200 medallas de Venezuela, en total 49 de oro. Estamos hablando que de San Salvador a Santo Domingo, los 7 primeros países, que fueron los mismos, desde México a Guatemala, los 7 primeros, todos crecieron, menos Cuba. Todos crecieron menos Cuba. Bueno, eso llama a una revisión, una vez más, y es un discurso que realmente se ha pronunciado por años, y cada vez que terminan unos juegos múltiples, pero en la práctica, más allá de las condicionantes especiales que tenemos en este año 2026, y que no solo ha sido este año 2026, que viene de un poquito más atrás, correcto, pero aquí estamos hablando de un decrecimiento del deporte cubano en general por más de 20 años. Exacto. Es decir, que no solo el decrecimiento puede quedar centrado en que la situación especial difícil que vive nuestro país en estos momentos, porque ha venido bajando el movimiento deportivo cubano por años. Y no se ha logrado revertir esto, a pesar de que muchas de estas situaciones vienen de años también, pérdidas de atletas, no las mejores condiciones de entrenamiento, pérdidas de instalaciones deportivas, pérdidas de entrenadores capacitados. Más de 100 entrenadores estuvieron en los Juegos Centroamericanos y aportaron 51 medallas de oro a otros países. Cuando usted veía el judo, por ejemplo, todos los entrenadores de los equipos rivales, a Rosillo, que era uno de los oros casi seguros de la lucha greco, el entrenador es cubano. Además de que el hondureño es olímpico, ha ido a mundiales, pero el entrenador es cubano. Y así cuando va sumando, y ya son entrenadores cubanos, Luján, que han tenido, han crecido y que se han determinado a entrenar ya más bien a modo por su cuenta, como se dice popularmente. Ya no es solamente el tema de la colaboración que siempre Cuba ha tenido. Contratos personales. Son contratos personales, que eso también aumenta aún más la cantidad de entrenadores cubanos que, por supuesto, llevan el modelo, el modelo de cómo ha crecido el deporte cubano en su día y que hoy no es así. Bueno, hacemos un alto. Correcto. Nos vamos hasta el sábado, donde
La última medalla de oro, la número 51 de nuestro país, recayó en las pesas. Marifeli Sarrías. Sus declaraciones al colega Daniel Gotay, enviado de la televisión cubana. Por aportar la última medalla de oro a los Juegos Centroamericanos para mi país. No estoy muy contenta por la competencia, ya que no ha sido una de mis mejores competencias, pero traté de olvidar lo que pasó en el arranque y enfocarme en el envión, que como ya todos saben es mi fuerte, y sabía que podía llevar la medalla para Cuba. No te niego que sí tuve un momento de desconcentración, lloré mucho en el cuarto de calentamiento, pero allá arriba hay un Dios que me acompaña en toda competencia, sobre todo el apoyo también de mi familia, del pueblo cubano que también siempre está conmigo, y nada, solo pensé en ellos y en que yo podía hacerlo. El apoyo de mi familia, y no tan solo el de mi familia, todas las personas que me apoyan, que no son mi familia, que yo no, a veces no tengo noción del pueblo que me sigue, es muy importante para mí y me llena mucho de alegría que yo voy por la calle caminando y me dicen felicidades, éxito. Para mí eso es muy importante. Marifeli Sarrías, una atleta que ha venido en crecimiento y ya está a nivel mundial, ¿eh? Bueno, estamos hablando de en el último año y tanto, sin contar estos Juegos Centroamericanos, había sido campeona mundial juvenil y ese mismo año cuarta a nivel de mayores. Y al año siguiente, es decir, en 2025, es subcampeona mundial ya de mayores. Estamos hablando de un crecimiento que yo creo la coloco junto a Leyanis y Milay Mismarín como varias de las principales figuras del deporte cubano, ya no en sus disciplinas, sino del deporte cubano en sentido general. Por juventud y por talento, además. Ahora le voy a hacer una pregunta, porque esta medalla número 51, y que fue la última, tuvo un significado especial. Tuvo doble. ¿Por qué? Explique. Bueno, ella le gana a una venezolana. Ajá. Si ella no hubiera ganado, porque ella en el arranque se fue en blanco, de hecho ahí las declaraciones lo decía, que estuvo llorando, que no habían salido bien las cosas en el arranque. Sorpresivamente. Sorpresivamente, porque ella iba por 2 oros. Si ella no gana ese oro en el envión, hubiera Cuba quedado en 50, si hubiera ganado la venezolana que quedó segundo, era Venezuela la que llegaba entonces a 50 medallas de oro igual que Cuba, y por las platas y los bronces que eran superiores a nuestra delegación, ya Venezuela en estos Juegos hubiera desplazado a Cuba al 4º lugar, que yo creo que eso sí hubiera sido realmente inesperado, porque hablábamos, bueno, usted y yo con el colega Duani, tuvimos la oportunidad aquí en la Casa de Cohesión Internacional, en un podcast, hablar precisamente de la situación de los Juegos Centroamericanos, del deporte cubano, y yo creo que casi nadie contextualizó que más allá de las condiciones y de todo, se iba a sufrir tanto para ser tercero. Yo creo que eso no lo pensó nadie. Sí, yo creo que se sentía un poco más cómodo ese tercer lugar. Sí. Porque además el pronóstico inicial que se hace contra un estudio de contrario da 67 medallas de oro. Casi todos nosotros pensamos que podía ser un poquito menos, realmente, que podía ser un poquito menos. Sí. E incluso se estuvo mirando más a República Dominicana y su crecimiento como sede para amenazar la tercera posición de Cuba que a Venezuela. Correcto. Quiero agregar algo en este momento final, Luján, que no puedo dejar pasar, porque usted menciona algo que es importante, estudio de contrario. Creo que tenemos que seguir mejorando mucho en ese análisis del estudio de rivales. ¿Por qué? Lo conversaba con el colega Rubén Darío este fin de semana y me decía, en la gimnasia pasó algo, se pronosticaron alrededor de 3 oros pensando en Diógenes Escobar, pero es que no se tuvo en cuenta, o a lo mejor sí, pero no del todo, que Colombia llevaba a un medallista olímpico a estos Juegos Centroamericanos y el Caribe. Ahí, es decir, es un microejemplo, pero que también habla de forma global de a veces las medallas que pensamos, que ojo, cuáles son los rivales. Sí, a ver, yo creo que siempre con el deseo, la preparación, la historia del movimiento cubano, la mentalidad de campeones del deportista cubano. Pero ya eso hoy no basta. Pero en la realidad, por ejemplo, el béisbol fue pronosticado como oro. Y fue cuarto. Un desastre. Sería un demérito decir que el béisbol cubano va a su mejor actuación y no ponerle quizá una medalla, ponerle una medalla de bronce. ¿Qué seguridad había de que podía ser oro ese equipo cubano de béisbol? Nosotros lo dijimos aquí. Correcto. El softball femenino fue pronosticado como oro cuando hay un equipo como Puerto Rico que realmente ha desplazado a Cuba constantemente en los escenarios internacionales porque es un equipo del top 10 mundial entre los 4 primeros del mundo. Otros de buena categoría como México, Dominicana, Venezuela. Y Cuba sin Gillian Tornés, por ejemplo. Exactamente. Y así
Y así el boxeo realmente sorpresivo lo que ha sucedido con el boxeo. Muy sorpresivo. Increíble. ¿Eh? Sin medallas de oro en el sexo masculino, algo nunca visto. A nivel centroamericano. Nunca visto. Eso no tiene bola de cristal. No, eso no lo vio nadie. No, eso no tiene bola de cristal realmente. Es verdad que Dayari Mesa, la felicidad es para ella. Primera mujer con oro, un deporte que se practica hace 3 años nada más, pero lo del sexo masculino es... Y las cosas de la vida. Tantos años para aprobar el boxeo femenino, en definitiva, en estos Juegos Centroamericanos del Caribe, la única medalla es de una mujer. Así mismo es. Bueno, que valga. ¿Sí? Aquí seguimos el miércoles. Seguro que sí. Buena semana. Punto final a nuestra misión. Gracias por la sintonía en vivo desde La Habana, Cuba. Gracias.